Hi, teacher. Hello, guys. Good afternoon. Hello, hello. Hello, All right. teacher. Hello, good afternoon, everyone. Let's wait just a couple of minutes for the rest of the students to connect to our class today. Ok, muy bien, chicos. Antes de iniciar, vamos a dar esta pequeña información en español para recordarles que mañana 26 de enero es la entrega del segundo avance del proyecto, ¿ok? Hasta las 11:59 de la noche pueden enviar sus avances del proyecto. Voy a mostrarles el formato una vez más. ¿Ok? Listo, acá nos dice la fecha, clase número 9, 26 de enero. Los estudiantes entregan el segundo avance del proyecto a través del correo electrónico, email, 11:59 de la noche, ¿ok? Entonces, acá nos dice, deben realizar su presentación en PowerPoint, Canva, Prezi, con los ítems, los elementos que ya habíamos mencionado anteriormente, y solo uno de los integrantes del grupo lo envía a mi correo, ¿ok? En esta fecha, mañana hasta las 11:59 de la noche. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta sobre el proyecto? Hoy, en la última media hora de la clase, tendremos tiempo para dialogar con los compañeros. Les voy a dar feedback de lo que llevan hasta el momento, lo vamos a ir revisando y pueden usar ese tiempo pues para irlo completando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto al proyecto? ¿El tema audiovisual es de lo que ya hemos trabajado o debemos agregar un poquito más? No te entiendo. ¿A qué te refieres? Vamos a completar con un material audiovisual, ya sea en el formato que sea, Canva, PowerPoint, etcétera. Sí, Pero, claro, ustedes pero pueden eso, presentar. perdón, profe, pero es sobre lo que, o sea, sería la parte audiovisual de la primera parte que ya presentamos, ¿sí? Esos No de agregamos nada más textual, ¿o sí? Es que hicimos, la primera entrega incluía toda la información, era como ese boceto, sí, con toda la información. En esta segunda entrega debemos incluir, eh, bueno, título, imágenes, videoclips, si quieren, y la información pues resumida que desea apoyo para su presentación del nombre, la historia y reglas, ¿ok? Esos son los tres ítems que vamos a revisar. Nombre, historia y reglas del deporte. ¿Listo? Recuerden que lo dividimos entonces en el siguiente ciclo, ciclo 3, haremos lo que nos falta. Nos falta el equipo Special Equipment, los torneos o eventos especiales y equipos o personas importantes destacadas en ese deporte. ¿Sí? Entonces, por ahora es el nombre, historia y reglas de ese deporte. Bien, ahí pueden usar algún video de 1 minuto, ¿sí? O qué sé yo, y fotos, eso lo van a incluir sobre esos temas. Nombre, historia y reglas. ¿Ok?
¿Entendido? Profe, una pregunta, ¿el video puede ser un video de la web o un video generado ¿Sí? por uno? No, puede ser que lo hayan encontrado en la web, no hay problema. No es necesario que ustedes lo hagan, es algo representativo del deporte o si encuentran algún video como relacionado a la historia, algo que sea de apoyo para su presentación. Ok, y eso es pensando que al final esas presentaciones se van a utilizar para hacerlo de manera oral. Claro, sí. O sea, es Esto como para irlo construyendo para el final. exactamente, sí. Esto es como la parte 1 de esa presentación, la revisamos. El ciclo 3 hacemos la segunda parte, completamos nuestra presentación PowerPoint o Canva o Prezi. Y en el ciclo 4 ya se hace la presentación oral. ¿Ok? Tendremos 2 horas, sí, 2 horas creo yo, para hacer la presentación del proyecto. Ah, listo, profe. Gracias. Ok. Sí, no pensemos que hacemos esta presentación y ya para la nota y ahí quedó. No, esto se va construyendo con lo que hagamos el ciclo 3 y en el ciclo 4 ya lo usaremos pues para la presentación. ¿Listo? ¿Está claro todo con respecto al proyecto? Entonces recuerden, chicos, mañana 26 de enero a las 11:59 todos los proyectos deben estar en mi correo electrónico. Teacher, mañana son los exámenes. No, mañana entregamos el proyecto, hacemos la clase número 9, finalizamos unidad 7, el repaso general y el viernes finalizamos, ¿ok? El viernes es la última clase con el examen final, el examen de speaking también. Siempre hacemos la entrega del proyecto un día antes de que se acabe el ciclo para pues, poder tener tiempo de revisar y darles el feedback de esa actividad, ¿ok? Entonces, lo estimado es que terminamos el viernes, ustedes descansan 2 días, es decir, lunes y martes, y retomamos el 1 de febrero con el ciclo 3. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Ok. Entonces, la otra recomendación es con respecto a Moodle, ¿ok? A2, grupo 1. Entonces, ya tenemos los módulos activos. Por favor, chicos, recuerden, el plazo del Moodle lo vamos a ampliar hasta el sábado 28 de enero a las 11:59 de la noche. Nosotros debemos subir las notas más tardar el domingo, ¿ok? Entonces, por eso es que se establece pues este plazo, ¿ok? Sábado, 11:59 de la noche. ¿Son todas las unidades hasta las 7? De las 4 a las 7. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto a Moodle? Los Profe, chicos... el anterior módulo el otro curso que estaba que dice ahí súper intensivo, ¿ese se va a tener en cuenta o no? ¿A qué te refieres? ¿El anterior del ciclo 1? Que nos habían quedado como 2. No. Ya Solamente 4, 5, 6, 7. Donde está este A2.2, grupo 1. Profe, ¿es posible revisar una frase, bueno, o 2 frases del ejercicio 6. Ah, ya te confirmo. Ya, Es que hay eso una... lo podemos hacer a través del correo electrónico. Ya en esos casos pues más específicos, si consideras que hay algún error y eso, No, lo no es un vemos a error, través del correo. es como una ayuda, no Ah, es ok. un error, es una palabra que no... El Módulo módulo 6. 6, el que dice PI Holidays, el último, Ok. está intentando, me ha costado trabajo, por ejemplo, la número 10 y la número 1, la segunda opción. No se me ocurre ninguna. La número 1, ¿esta? Sí, la segunda no se me ocurre, no sé cuál va ahí.
Let's check. Déjame mirar. Y la 10. Precisamente lo estaba haciendo ahorita en la tarde y Ujú, déjame mirar. La primera era relaxing, ¿ok? La inicia con re, R-E, entonces sería relaxing atmosphere. sí, bueno, precisamente esa respuesta puse y creo que la estamos poniendo mal. Bueno, entonces me envías el pantallazo y ya Ok. eso lo revisamos. Sí, sí. Y la 10, profe, la relaxing. última. Y esa última es nightlife, la vida nocturna. Nightlife. Ok, esa Pues sí me fíjate había que quedado mal. esté bien escrito, ¿ok? El Ok. relax. Entonces, si escribiste la palabra completa, puede generar error, ¿cierto? Ahí simplemente sería escribirlas. Sin la R. No, sin la RE. ¿Ves que Sin la dice R, RE? correcto. Entonces era solo Correcto. laxing. La Correcto. respuesta era laxing. Ujú. Ok. ¿Listo? De pronto eso. Ok. Listo, entonces, por favor, finalizamos la Moodle hasta el sábado a las 11:59. ¿Ok? ¿Preguntas sobre Moodle? Listo, entonces vamos a iniciar la toma de asistencia. Gerson Arismendi. I am here, teacher. Ok, good. Keiner Baez. I'm here, teacher. All right. Jean-Claude Barrera. I'm here, teacher. Ok. Yesid Calderón. Here, teacher. Ok, Natalia Camargo. Present, teacher. Ok. William Castrillón. Hi, teacher. Ok, hello. Marian Chaín. Present. Ok. Andrés Correa. Present, teacher. All right. Andrés Corredor. Andrés Corredor. Ahí está. Silvia Cuellar. Silvia Cuellar. Johan Duque. Johan Duque. No está Johan. Elkin Fernández. Present, teacher. Ok. Julián Figueroa. Present, teacher. All right. Ginette Fontecha. Present, teacher. Ok. Carlos Galán. Present, teacher. All right. Mabel Gamboa. Present, teacher. Ok. Cindy García. Present, teacher. All right. José Gómez. Here, teacher. All right. Juliet Gómez. Hi, teacher. Present. Okay, hello. Edgar Julián Peña. Hi, teacher, present. Hello. Thank you. Lisette Tarazona. Present, teacher. All right. And Brian Camilo Vargas. Present, teacher. Hi. Okay, hello. Thank you. Okay. Any student that joined after the attendance? ¿Quién ingresó después de la toma de asistencia? Teacher, and me, Johan Duque. Okay, Johan. Thank you. ¿Y quién más? Creo que no hay más. Andrés Felipe, no sé por qué.
Okay. Very good. Let's start with our Sorry, class. teacher. Ah, sí estás, Andrés, sí. Yes, I haven't. When I started, I had problem with my internet. I listen you when you say that the model is until Saturday, Ah, and yes. then Okay. my internet gone off. I understand. Okay. Thank you, Andrés. No Thank you problem. very much. Okay. Perfect. All right, guys. Let's begin the session for today. Let's take a look. So today is class number 8. So this is the agenda. First is guess the verb. Then we are going to start the grammar of the final grammar part for unit 7, which is the use of present perfect and past simple with 4 exercises on page 62, points 1, 2, and 3. Then we are going to practice some verbs in the past participle form. Then we are going to watch a short video. It's called the Grammar Game Show. Then we go to the present perfect and past simple with other words, other time words. So page 63. And at the end, you will have some time to work on the project. So you can revise, check what you have so far, and I'm going to give you some feedback on the project, all right? Okay, so here I'm going to show you some phrases. And remember the vocabulary from yesterday about childhood ambitions, right? The vocabulary that you studied yesterday. So I'm going to show you some phrases and you can write on the chat what do you think the correct verb is. Okay, for example, to speak a foreign language, how to fly a plane, or how to drive a car. What do you think is the correct verb? Un verbo antes de estas frases. Relacionado con el vocabulario de ambiciones que vimos ayer. How to fly a plane, how to drive a car, to speak a foreign language. No idea? El verbo learn. Yes, very good, Lisette. Learn. Learn to speak a foreign language. Learn how to fly a plane. Learn how to drive a car. Aprender. Okay. Next ones, let's see. We have a degree, married. Yes, very good. Get a degree, get married, or get a job. Next, an interesting job. Children. Have. Yes, have. Have an interesting job, have children, have a large family. On a cruise, to university, or abroad. Go. Go to. Very good. Go on a cruise, go to university, or go abroad. Next, a millionaire, good at something, or famous. Become. Become. Very good. Become a millionaire, become good at something, or become famous. Yes, that's the correct one. Okay. Next, a novel, a book, a computer program. Bye. Right? Right, yes, right. Write a novel, write a book, or write a computer program. A house or a flat, a car, a holiday home. Buy, comprar, yes. To buy this. All right, very good. So that is a short review for what we studied yesterday during the class. So let's take a look at today's topic. We are going to start
on the book, pages 62 and 63. All right, pages 62 and 63. Let's give it a look. So the first part of the grammar is the use of present perfect and past simple with for. Okay, so let's take a look at the sentences. Here we're going to read the examples. So number 1 is Spielberg worked at Universal Studios for 3 months when he was 13. And the second one is Spielberg has directed Hollywood films for nearly 60 years. Give me just a moment, please. All right, great. So let's see. Here we have 2 examples of the use of past simple and the use of present perfect. Let's see, for example, in the first sentence, what's the verb? Spielberg worked at Universal Studios for 3 months when he was 13. What is the verb? Worked. 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 And in the second one, Spielberg has directed Hollywood films for nearly 60 years. Directed. Has directed. This is the whole verb, has directed. So let's think about it. Which of the 2 sentences or actions is already finished? ¿Cuál de esas 2 acciones ya terminó? Está en el pasado y finalizó en el pasado. ¿Número 1 o número 2? The first one. Yes, the first one. This one, he worked at Universal for 3 months when he was 13. Cuando tenía 13 años. Eso ya finalizó. And the second one started in the past, but continues to the present, right? Ha dirigido. Él ha dirigido películas de Hollywood por casi 60 años. Okay, so this starts in the past and continues to the present, or is still relevant in the present. All right, so that is the main difference between the past simple and the present perfect. Let's take a look at the explanation here. All right, can you see my presentation? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so this is the structure for present perfect. Let's take a look at the box here. We have the subject, I, you, we, or they. We always use the auxiliary verb have, and the verb is in past participle. Recordemos que los verbos tienen 3 formas: presente, pasado y pasado participio. ¿Ok? Entonces no usamos el pasado, sino el pasado participio, past participle. In many cases, they are the same. En muchos casos, los verbos regulares es igual el pasado al pasado participio, como el verbo live, ¿ok? En pasado lived y pasado participio lived. So we need to be careful with irregular verbs because they change. So in the book, I think you can, let's see if we can find like a list for, I'm not sure if you have the list for irregular verbs. Let me check. In the book. Yes, here you have, so on the last page of the book, 175, you have a verb list. So you can check it, start studying these verbs. These are some of the more common verbs that we use in English. These are irregular verbs. Nos listan los verbos irregulares para que conozcamos su forma
pasado simple y pasado participio. So, be is was, were, and the past participle is been. Became, become, began, begun, blew, blown, etc., etc., right? So it Teacher. is, yes? Disculpa, teacher, ¿tú nos puedes de pronto hacer una explicación breve nuevamente en español del pasado participio? No sé por qué, pero se me dificulta mucho. Ok, el pasado participio es que el verbo tiene tres formas, ¿no? Entonces, en español, por ejemplo, el verbo empezar. Entonces, en presente es empezar. En pasado simple sería empezó. Y en pasado participio sería ha empezado. ¿Ok? Esa sería la traducción de ese tiempo pasado participio. El pasado participio no es como tal una estructura, un tiempo verbal, sino es una forma del verbo. Tiene tres formas: presente, pasado y pasado participio. Entonces, estos verbos son de memoria. Lastimosamente no tenemos, son irregulares, es decir, no siguen una regla. Los podemos como agrupar, pero en realidad los verbos irregulares debemos aprenderlos pues de memoria o irlos repasando, y con la práctica ya vamos identificando cuáles son. Por ejemplo, una terminación común de los verbos participio es esta broken, ¿ok? Chosen, written, ¿ok? Esa terminación en, puede ser, los agrupamos por esa terminación. O el verbo, aquí está otro, shaken, también pueden ser con esa terminación UGHT, fought, otra, thought, ok, aquí está, taught. Entonces, como vemos, los verbos irregulares, sí, algunos siguen como patrones, podemos agruparlos, pero es de práctica o de memoria, ok, conocer las tres formas de los verbos. Y aplica Alright. igualmente para regulares y irregulares. Solamente que de pronto... The regulars, no, these are irregulars. The regular verbs, you have, for example, live, live, lived, lived. The difficult ones are the irregulars, because the regulars all follow, all follow the ED rule, okay? Perfecto, teacher. Thank you. So just pay attention or study a little more the irregular verbs. Yes, Julian? Perfect, teacher. So, sorry, teacher, what is this Yes. page? This is 175. That's the last page of the book, 175. Okay, so let's continue checking. Okay, so we were saying, in the present perfect, we use the past participle form of the verb. I have lived, you have studied, we have eaten, for example, okay? With I, you, we, or they, we use the auxiliary verb have. And with he, she, or it, we use auxiliary verb has. So he has eaten, she has eaten, it has eaten. Okay? That is the affirmative, so for positive sentences. This is the structure for present perfect. All right? The negative form is the subject, and then we add the not to auxiliary. So have not or haven't, yes? When it finishes in ID, the verb. When? When? Here? Yeah. These are regular verbs. Mm, Okay, so we have a list. You can go online and find some lists for regular verbs. Most verbs in English are regular, right? For example, here I have a list: accept, accepted, accepted, close, closed, closed. These are all regular verbs, right?
And in the book, Okay, what teacher. this is a list for irregular verbs. So these are more difficult because they have, they are different, right? We say chose in past and then chosen for past participle. So these ones are regular and the ones in the book are irregulars. Okay? Okay, teacher. All right. So for the negative, we use haven't or hasn't. He hasn't lived, he hasn't studied. For the questions, we use the auxiliary verb, so have or has, at the beginning of the sentence. Have you studied? Have we lived? Etc. And you continue the sentence, obviously. Or has at the beginning of the sentence. Has he eaten? Has she studied? Okay, and you continue. So how can we answer a question in present perfect? If I say, have you been abroad? What's the meaning of this question? Have you been abroad? Yes. ¿Has estado en el extranjero? Have you been abroad? How can I answer this question? Yes, I have. Or no, I haven't. Okay? Yes, I have, or no, I haven't. If I say, has she been abroad? Has she been abroad? Yes, she has. Or no, she hasn't. Okay? So that is how we can answer questions with the present perfect. Okay, this is the structure. Now let's see when to use the present perfect. When do we use this structure, the present perfect? We use it to talk about the past and the present together. So it tells us something about the present. For example, I have met Daniel before. This means that I know him now, okay? Okay, so this started in the past, I've met him, but it's relevant, it's still important, or it's still happening in the present, okay? The other sentence, he has left the country. Él ha dejado el país, all right? So he left the country in the past, but he is still not in the country now, okay? So this is still relevant, this is still important for the present. All right? So that is the main use of the present perfect, to talk about something that started in the past, but it's still happening in the present, or is still important for us in the present. Okay? Let's see the other example. The use of present perfect with for, okay? We use it, the present perfect with for, to talk about an action or a state that continues from the past to the present, que inició en el pasado y continúa hasta el presente. I have been in New York for 2 weeks. I use el for. He estado en Nueva York por 2 semanas. So this started 2 weeks ago, but it's still happening now, right? In the present, okay? On the other hand, so on the contrary, we use past simple with for to talk about a past action which is finished. Usamos el pasado simple, que es un tiempo que ya hemos estudiado antes, con el for, para hablar de una acción que inició y terminó en el pasado, ya está finalizada. I was in New York for 2 weeks. Es decir, yo estuve en Nueva York por 2 semanas. Inició y ya es una acción finalizada, ¿ok? Ya no continúa en el presente. So that's the main difference between these two examples. I've been in New York for 2 weeks. He estado en Nueva York por 2 semanas y aún estoy.
Or I was in New York for 2 weeks. Estuve en Nueva York por 2 semanas. Okay? Any questions so far for the use of present perfect? Yes? Just in the last questions, Okay. and how long have you had the car? Okay, here. Okay. How do you answer that questions? Okay. We can ask using how long. How long means time, right? Or period of time. We can answer the first question. How long have you had that car? In Spanish, we can say, ¿por cuánto tiempo has tenido ese carro? Have you had? This is the structure. Have, auxiliary verb have. The subject is you. And then the main verb. So be careful with that. In a sentence, I can say that I have had my car for 2 years. All right? We repeat the verb have in 2 different ways. Tenemos el verbo have de 2 formas. Uno es el auxiliar have y el otro es el verbo principal en pasado participio, es decir, had. ¿Ok? Yo traduzco, yo he tenido mi carro por 2 años. ¿Ok? I have had my car for 2 years. All right? And the second question is in past simple. How long did you live in Canada? I lived in Canada for 1 year. Okay, esa how long me indica un periodo. So, I lived, yo viví en Canadá por 1 año, for 1 year. All right? So, what can be difficult is the use of auxiliary verb and the verb had because we have the same verb. It's just in different ways. One is the auxiliary and one is the main verb of the sentence. Yes, Julian? Teacher, how will be the second question in past participle? And In present perfect? Yes. Okay. The question sería, would be, sorry, how long have you lived in Canada? Okay. How long have you lived in Canada? And the answer? I have lived in Canada for 1 year. So what is the difference between the 2 sentences? I lived in Canada for 1 year, or I have lived in Canada for 1 year. What is the difference in meaning? I have. But in meaning, en significado, ¿qué es diferente? En la estructura sí, el have. Que el primero termina, que el primero todavía persiste y el Yes. segundo ya terminó. Yes. Entonces, el presente perfecto continúa en el presente. He vivido en Canadá por 1 año, todavía continúo viviendo en Canadá. Y la otra, I lived in Canadá. Yo viví en Canadá por 1 año. Es decir, ya no vivo en Canadá. ¿Ok? That is the main difference in meaning. All right? So, we can practice to continue this topic to see if we have any more questions, all right? So I'm going to send you this short, yes? Tell me. When I use adverbs, time adverbs, Okay. and I only can use, is correct my sentence? I can only use. Okay. I can only use that adverbs in past simple, in present perfect no. What do you mean? What type of adverbs? Like I last lived in year? Canada 1 year ago. Yes. Okay. Yes. Only generally, when we established the time, for example, yesterday, or last year, or 1 year ago,
because we established the time specifically, this means it already finished, right? It's in the past. Entonces, si ponemos un tiempo como el año pasado, ayer o hace un año, pues ya estamos dándole una finalización en el pasado, ¿ok? Por eso se usaría solo con el pasado simple, with past simple, ¿ok? Not with present perfect. Thank you, teacher. Okay, so in this example, in this exercise, we're going to practice irregular verbs. Before we go to the sentences, I want to practice some irregular verbs in this exercise, okay? So let me show you. I have a list here, and you're going to match them with the correct verb in past participle. So, for example, to deal is dealt, okay? So I'm going to give you a couple of minutes, 3-4 minutes to complete the exercise. Once you finish, you submit the answers, and you can share your scores on the chat, okay, to see how you did with the verbs. All right, one more time, this is the link. Okay, let's take 3 minutes. All right, very good. I see most of you finished already. Okay, let's check. So we have
perfect scores. Okay, so we're not going to check the answers now, but let's go to the book so we can practice some sentences, all right? Let me go back to the book. All right, so let's take a look. On page 62, again, we have some practice on the book, page 62.1, right? I'm going to give you, again, a couple of minutes to check the sentences. Complete the sentences with the present perfect or the past simple form of the verb in brackets, in parentheses, okay? Let's read it individually, then when you finish, we will check the answers together. Recordemos, puede ser en presente perfecto o en pasado simple, okay? Let me know when you finish so we can check. Teacher, excuse me. Yes. ¿Me podrías dejar ver la pantalla, la anterior diapositiva, la explicación de la estructura? Okay. No, esa no. Esa. Ok, thank you. Mhm. Sorry, teacher. Yes. Finish. Teacher. Sí, le quería preguntar algo Okay. con respecto a, usted sabe que uno en el español, ¿verdad? Uno no dice mucho, por ejemplo, yo he jugado básquet, por ejemplo. Uno Mhm. dice más que todo, yo he estado jugando básquet por tantos años. Okay. ¿Esa frase literal se usa en inglés o no existe? Yes, Oh. that is the present perfect continuous.
Okay, ok. so Eso es have otra been clase. playing, yes. Ah, In ok, the ok, next ok. cycle, yes. Ese es el continuo, presente perfecto continuo. All Ok. right? Mhm. Okay, good. Let's start checking. So the first sentence, Brian Camilo, can you read the first sentence with the correct verb? What is it? I have lived in Dublin for 2 years and then I moved Cardiff. I lived in Dublin. This is simple, past simple. Viví en Dublín por 2 años and then I moved to Cardiff. Y después me mudé a Cardiff. Okay? So it's past simple. All right, Jeanette. Next, number 2. She bought a small flat in Paris in 2010. Yes, she bought a small flat in Paris in 2010. Gerson, number 3. Yep. Number 3. My best friend's name is Millie. I have known her for about 8 years. Very good. Yes, I have known her. I have known her for about 3 years. Julián Peña, number 5. She is a vegetarian. She's a vegetarian. She hasn't eaten meat for the last 10 years. Yes, good. She hasn't eaten meat for the last 10 years. Keiner, number 6. I love going for walks with my dog. I have had her for 5 years. Yes, I have had her, tenido. I have had her for 5 years. Good. Lisette, number 7. He played the guitar for a few months, but it stopped last December. Yes, he played the guitar for a few months, but he stopped last December. William, number 8. Okay. I was in Italy for 6. No. Yes, I'm not sure. I have been. Okay. I have been. Italy for 6 years. I live in the capital, Rome. I have been in Italy for 6 years. I live in the capital, Rome. Very good. Okay. Teacher, Yes. in the fourth sentence is have had or Have had. Yes. have had. Okay, thank you. I have had. Okay, let me check here. All right, guys. So I'm going to show you a short clip. It's a short video with some examples of present perfect and past simple sentences or tenses. So let me open the video. All right, let's open it. Okay, so this is a video from the BBC Learning.
And it's called the grammar game show. So the structure of the video is like the people are on a game show, en un show de juego, ¿cierto? Un concurso. So let's look at it. They are going to give examples of using present perfect and using past simple. Well, hello, and welcome to today's grammar game show. I am your host, Will. No, seriously, look, I'm running out of these. You come up with one at home. And of course, let's not forget Leslie, our all-knowing voice in the sky. Hello, everyone. Tonight, we're going to ask you 3 questions about the present perfect simple and past simple tenses. Okay, now let's meet our contestants. Hello, I'm Didactica. And contestant number 2. It's nice to meet you. I'm Pedantia. Now, correct me if I'm wrong, but you two are sisters, aren't you? That's correct. And linguists. We do everything together. Well, that was creepy. I guess it's a team game then. Let's get going, and don't forget, you can play along at home too. Round 1 is a which tense round. I'm going to show you some past simple sentences, and you're going to decide if they should remain past simple or be changed into the present perfect. Here we go. I cut my finger. How badly? Does it matter? Of course. The present perfect is all about the relevance or importance of something in the present, even if the action is past. If you cut your finger, but it isn't important to you, maybe it doesn't hurt, or doesn't stop you using your hand, then it's past simple. But if you cut your finger and you need to go to hospital, well, that's a relevant or significant present consequence of a past action. So then it's a present perfect. Well? Which one? You need to be specific. No, I don't know. You cut your finger at an artery and a 6-foot-high fountain of blood is spurting all over the ceiling. Oh, a bit of a nip then. Probably. Hospital. So? Present perfect. I've cut my finger. Correct. The Olympic Games started. Is this being mentioned? For the first time? Yes. Then it's news. So the Olympic Games have started. Present perfect. To report. News. Official or personal. You could also tell people that you've passed your driving test if you want to give them a lift for the first time. Or just want some attention. Correct. Last one. I lived in London for many years. Are you deceased? What? No. Do you still live in London? I guess so. Then I've lived in London for many years. Present perfect. For a continuation or repetition of something. Up to the present. Correct. You're giving me the willies. Leslie, comfort me. The difference between the present perfect simple and past simple is not always easy to understand. Much of it relies on context and what the speaker thinks is important or relevant. The bottom line is, the present perfect is used when past actions or states are important or connected to the present in some way. This could be past actions with present consequences, announcing new information, or the continuation of something from the past to the present. Finally, after we have used the present perfect simple, we switch to the past simple to go into specific detail. Don't forget. Well done. Okay, so you see, they gave us some examples on when to use the present perfect. Okay, vamos a revisarlo rápidamente. El video ustedes lo pueden terminar de ver. Es interesante y bueno, nos dan otros ejemplos. Entonces nos dice presente perfecto para acciones o estados del pasado importantes o conectadas al presente. Ok, entonces comúnmente usado de acciones del pasado con una consecuencia en el presente para anunciar nueva información, como dieron el ejemplo de The Olympic Games have started, han iniciado.
O the present continuation of past action. Continuación de una acción que empezó en el pasado al presente. All right? So that's like the summary for the present perfect. Okay, and now we are going to practice in the book. So let's do the speaking practice before we continue. All right, so in part 2, in the same page, page 62, we have exercises 2 and 3. So for exercise 2, you are going to write the following information. You can write it on a Word document and you will share this with a classmate. Entonces, esta información que nos pide en el libro la vamos a escribir en un documento de Word para que lo podamos compartir con nuestro compañero cuando vayamos a la parte del speaking. So, the name of your best friend when you were 11 years old. Entonces, van a escribir el nombre de esta persona, ¿no? For example, I can say Angie, right? The name of someone you know now. Nombre de alguien que conoces ahora. Friend, neighbor, colleague. So I can say Camilo, okay? Solo vamos a escribir los nombres. Name of a teacher you had in the past. Entonces escribimos el nombre. The town where you live now. Ciudad donde vives ahora. Your address when you were 10 years old. Si recordamos la dirección de el lugar donde vivíamos cuando teníamos 10 años. Or your job or the job of someone you know. Tu trabajo o el trabajo de alguien que conoces. ¿Ok? Just write the words. Solo vamos a escribir los nombres, la información que nos pide. ¿Ok? Once you have this information, I'm going to create some groups and you are going to ask your classmate about the names, right? Or the person that they have in the list. So for example, I can ask, you can ask me, why did you write Camilo? Oh, this is the name of a person that works with me now, right? So then after you know who the person is, you can ask some questions. How long have you known him or hers? How did you first meet? Right? Entonces, vamos primero a compartir la lista con el compañero y él nos va a preguntar, ¿por qué escribiste Paula? Entonces, la otra persona le responde, era mi amigo cuando tenía 11 años. Y acá le podemos hacer preguntas. How did you first meet? ¿Cómo se conocieron por primera vez? ¿Dónde se conocieron? O por cuánto tiempo lo has conocido, ¿sí? O how long have you lived there? ¿Cuánto tiempo has vivido en esta ciudad? How long did you live there? ¿Qué tanto viviste en esa casa cuando tenías 10 años? Okay? So you can use these questions to ask your classmate. All right? So that is the activity. Do you have any questions about the activity? No. No? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Write the 6 items of information, of information, and then we will create the groups. Vamos a escribir nuestra información. Son 6 preguntas, solo una respuesta corta. Y cuando terminen eso, creamos los grupos, ¿ok? 2 o 3 minutos y ya creamos los grupos.
All right, do you have all your answers for this, for the questions in part 2? Or not yet? Okay, let's go to the groups then. We will have around 10 minutes to work with our classmate. I will go to each group to check on your work. Okay, let's go to the groups. Vamos a las salas, por favor. Andrés, José y Lisette. Lisette. Teacher, esto me devolvió. ¿Sabes cómo puedo volver? Espera. ¿No te sale volver a la sala? ¿Cómo opción de volver a la sala? Ah, ya, aquí me sale. Ya había sido asignada a la 1 y Sí, ahora... yo te cambié a la otra. Sí, es que ok. había 4 personas en esa sala. Ah, ok, listo, teacher. De Ya sala voy. 3. Hello, Andrés. Sorry, teacher. Andrés, Again. desconectaste, okay, the internet. Okay, I'm going to send you to a group. Te voy a añadir a un grupo para que puedan hacer la actividad, ¿ok? Vale, teacher, gracias. ¿Listo? Sí, esto tenemos que dar los nombres que contestamos en el punto 2 y de acuerdo a eso nos vamos haciendo preguntas del número 3.
Ok, pero entonces, ¿cómo lo Lo pueden empezaríamos a mostrar. hacer? Pueden mostrar por turnos, perdón, aquí estoy. Por Ah, turnos ok. muestran la pantalla, si pueden compartirla o envían al chat los nombres. Entonces ustedes le preguntan, oh, Sí. who is Carlos, right? Entonces la otra persona explica, ¿ok? Listo. Sí. Ya voy a enviar mis nombres entonces. Se los envía a los dos por privado. ¿Sí les llegó? ¿Sí les llegó? Sí. Sí, señor. Listo, ya estoy terminando de enviar el mío. Iniciemos. Listo. Or Edwin. With Betty or Edwin, Natalia? Betty. Betty. Betty? She was my teacher in my school. Okay, okay. Yeah. How long do you live there in streets? I've lived for 20 years here in street 30 and or 25. You still live there? You keep live there? Sorry, wait. Are you keep live in this place? No te entiendo. Sigues viviendo. No, no sé si así se. Are you keep? You can They keep say, them. are you still living or do you still live in this address? Yes, Address. Okay. yeah, I live here more 20 years. Yeah. Another person, tenés, sí tenés, o que si comparte otro. Sí. Yes, I can share. Okay, hello guys, what happened? Hi, teacher. Hi, teacher. Did you finish already? ¿Ya terminaron? No, teacher, aún no. Ok, pero ¿por qué no están entonces hablando? No hay que escribir nada, simplemente es de hablar, speaking. So what are you doing? Okay, teacher, the answer, share it with my classmate, for example. Can you repeat? Sorry, I didn't understand very well. My answers. Yes, you share your screen. Or Okay. send them to the chat. Puedes compartir tu pantalla o enviarlas al chat si no puedes compartir pantalla. Y ellas te preguntan, oh, who is Carolina, for example, okay? Okay.
For example, this is my answer. Okay, now Cindy and Marianne have to ask you about this information. Okay. Carlos, why, excuse me, why did you write Gustavo? Yes, because he's my best friend. When I was 10 years old. He was my best friend. He was my best friend when I was a child, for example. Let's choose the other. Hello, did you Hi, call teacher. for me? Teacher, we have a question about if this sentence is correct. About how long have you know about us? Is correct to say that? How long have you known About about us? us? About Sobre us? quién? No, us. Or us? Only Just us. Ajá, how long have you known? ¿Hace cuánto nos conoces? ¿Sí? Sí. Sí. How long have you known us? Yes, this would be correct. Okay, now us. Okay. That is all. Okay, teacher, thank you. Thank you, teacher. Andres, do you remember the name of a teacher you had in the past? Sorry? Do you remember? Let me repeat the sentence. The question. Do you remember the name of a teacher you had in the past? Yes, I remember my teacher when I was in my college. Was a dear teacher. Her name is Rosa Margarita. Is a I don't know if, but when I was studying, her her class was Excuse me, chemical what subject did you chemistry? chemistry. Yes. Okay. Yes. She was ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo sería la a pregunta de hace great cuánto no la teacher. ven? How long you Can you repeat? ¿Cómo sería, teacher, la pregunta de hace cuánto no ve a su profesora, por decirlo así? How long? When was the The last last time? time you saw your teacher? You saw your teacher. You saw your teacher? When was the last time? Pero ahí es como, ¿cuándo, no? Yes. La pregunta sería como, ¿hace ¿Cuándo cuánto? fue? In past simple. Como hace, para decir 10 años. You Hace can 10 ask, years you can ago. answer the same. I saw her 10 years ago. Okay. You can use that in the answer. Okay, teacher. Hi, teacher, and do you remember your address when you were 10 years old? You are asking me? No. You said, I the asked you. teacher. Sorry, Sí, yo guys. pensé que le estaba preguntando. Yo también, me too. Teacher, if you want to tell us about that, it's okay. You I want to don't remember. participate? Me too, I don't remember. Teacher, Ahí, ¿cómo si se te digo dice? yo tampoco sería me neither. Neighborhood? Me neither, yes. Neighborhood, barrio, Barrio? yes. Neighborhood. At least you remember the neighborhood or no?
Yes, I lived in, Porvenir. yes, neighborhood when I was 10 years old. It was it's too close when I'm living now. I'm living Yes. in Fontana. I living in near to Fontana. Near. Por Consa. You are almost neighbors. Yes. Okay, so guys, do you remember your address when you were 10 years old? For 2 years. Okay. Years, yes. And finally, what did you do? Bueno, no, sería, what did your cousin does before he were an industrial engineer? She was a waitress. Okay. Okay. Okay, yo. Okay. Dale, listo. Entonces, ¿te puedo pasar las mías? Sí. Dale. Ahí te las paso. Ay, give me 1 minute. Listen, what do you write, Mario? I wrote Mario because he was my English teacher when I was at school. Oh. Okay. Can you see Jose's answers? Yes. Okay. Jose, why did you write Amanda? Because Amanda was my teacher of Spanish in 4th grade. Okay. And how long have you known Giovanni? I think that I know him 15 years ago. I think 15 years Sorry, ago. I'm going to interrupt you. So you said, I have known him for 15 years. Lo he conocido por 15 años. Okay. Okay. I've have known him. I've known him. I've known him for 15 years. So, cuando decimos ago es hace 15 años, ¿no? Okay, Entonces, okay. for 15 years. Okay. Okay, Mabel, you can ask to Jose. Okay. Yes. How long have you been archivist? How long have you been architect? I have 3 months of graduation, I think. I graduated, ahí sí puedes usar ago. I graduated 3 months ago. Okay. ¿Cómo sería? I've graduated. I graduated. 3 months ago. Okay. And how do you say the word archivista in English? Do you know? Archivist. Archivist. It's a very Archivist. Let me see here. I will show you here. I'm not so sure. It's difficult to pronounce. I will play it for you. Sorry. I will
interrupted just for a minute. Archivist. Okay. Archivist. Archivist. In UK English, Archivist. archivist. In American English, Archivist. archivist. You Archivist can consider it. or But confusing. we never say archivist, all right? So I heard, Okay. I think one of the girls said archivist, so Archivist. no, archivist or archivist. Okay, thank you. teacher. One Jose, more. what Tell do me. you do? All right, let's wait for the rest of the students, just a couple of minutes. All right, guys. I think most of you are already here. Great. So listen, because we don't have enough time to complete all the activities on page 63 and also do the project part, I'm just going to present the explanation for this part, and tomorrow we will continue with the exercises from the book, okay? Entonces, voy a darles como el contexto, la explicación rápidamente de la siguiente parte de la gramática y mañana, pues, repasamos en la página 63 las actividades que nos queden pendientes, ¿ok? Y ustedes continúan, pues, normal con la clase de la profesora Laura, lo que ella tenga preparado para ustedes, ¿listo? Entonces, no se preocupen si queda esto pendiente, mañana lo podemos terminar, ¿ok? Pero hoy les voy a dar, en 5 minutos nos vamos a las salas del proyecto, pues para que puedan socializar y finalizar detalles si es necesario, ¿ok? Entonces, en la siguiente parte de la gramática, nos dice present perfect and past simple with other time words. Entonces, el uso de la misma estructura, presente perfecto y pasado simple, no solamente con el for, sino por 20 años o por 5 meses, sino con otras frases de tiempo, ¿ok? ¿Qué otras frases tenemos? Al principio, el King creo que me preguntó. Otras frases para usar con past simple o pasado simple. Podemos usar las fechas, ¿no? Days, dates, times, or years. In 2002, on Friday, at 6:30, yesterday, ¿ok? Cuando usamos la fecha, exactamente en el 2002, el viernes a las 6:30, ayer, es para usar con pasado simple, past simple. Cuando usamos el last y el ago, entonces por ahí escuché a algunos que estaban confundidos con el for, si yo digo for 15 years, por 15 años, o 15 years ago, hace 15 años. El for generalmente o lo podemos usar para el presente perfecto. Lo he conocido por 15 años. El ago es solo para el pasado simple. Yo lo conocí hace 5 años, ¿ok? 5 years ago. O last weekend. I met him last weekend. Lo conocí el fin de semana pasado. So last and ago are for past simple. And when we ask when, cuando usamos el when para hablar del pasado. I met him when I was 10 years old. Lo conocí cuando yo tenía 10 años. When I was 10 years old. ¿Ok?
Recuerden, mañana vamos a repasar, a hacer práctica de esta parte del tema. Y otras frases, other phrases for the present perfect. ¿Qué otras frases podemos usar de tiempo para el presente perfecto? Podemos usar el just, que significa very recently or a short moment ago. This is a recently completed action with a connection to now. El just, ¿cómo se usa just? Sería como, acabé de partir un vaso. I have just broken a glass. Es algo que ocurrió muy recientemente o hace un momento, ¿ok? Ese es el significado del just. Be careful, I have just broken a glass. El uso de ever o never. El ever es usualmente usado en preguntas. Have you ever, alguna vez, significa ese ever. Have you ever fallen asleep at work? ¿Alguna vez te has dormido, te has quedado dormido en el trabajo? ¿Ok? Entonces, ever significa en cualquier momento de tu vida, at any o en algún momento de tu vida, alguna vez, ever. Y se usa para preguntas, no para oraciones positivas. Y el never, entonces el never es algo negativo, nunca, ¿no? En ningún momento en el pasado, nunca. I have never, nunca he visto, I have never seen a UFO. Nunca he visto un ovni. Esas son las siglas de ovni, en inglés, UFO. Unknown flying object. Objeto volador no identificado. Right? Never. El uso del yet. Yet is usually refers to something that hasn't not happened, but you expect it to happen soon. Yet sería la traducción aún, algo que no ha ocurrido, pero que esperas que suceda pronto. I am hungry, I haven't had lunch yet. Tengo hambre, no he almorzado aún. Okay, this is the meaning of yet. Y va al final de la oración, yet. Y already es something that occurred before you expected. Algo que ocurrió antes de lo esperado. I have already had lunch. Yo ya he almorzado. ¿Ok? Es already. Algo que ocurrió antes de lo esperado. ¿Ok? So, I just want you to know the sentences just, ever, never, yet, and already. And tomorrow we will do some practice related to this. Yes, Julian? But this is different between just and already. Ok, just es hace un momento, ¿ok? En español sería como acabé de partir un vaso, ¿ok? I have just es algo que ocurrió hace segundos, ¿ok? Hace un momento muy corto. Y already es como el ya, algo que ocurrió antes de lo esperado, ¿ok? She has already finished the report. Ella ya ha terminado el reporte, ¿ok? Por ejemplo, a las 7 de la noche, pregunta, is the report ready? Oh, yes, she has already finished the report. Ella ya lo ha terminado antes de lo esperado, ¿ok? En traducción es difícil identificarlos, entonces por eso les pongo como el significado en inglés, para que sepamos cuándo debemos usar cada uno, ¿no? Just es muy recientemente o hace segundos, un momento muy corto. Y already es algo que ocurre antes de lo esperado. ¿Ok? All right. So, any more questions? Again, guys, so tomorrow we will continue practicing this. I will give you some time now to work on the projects, ¿ok? Mañana continuamos con la práctica de la gramática. Por ahora vamos a crear los grupos del proyecto. ¿Ok? Entonces déjenme, miro la lista rápidamente. Déjenme, las creo.
me pueden ir diciendo entonces, Jean-Claude, ¿tú estás con? ¿Con quién? ¿Marian? Con Marian. Marian. Conmigo, ok. teacher. Siguiente grupo es William. Estás con, no, perdón. Bueno, William Silvia. con Silvia. Ok. Silvia no está, creo. Silvia no está. Entonces vas a estar solito en la sala. Natalia Camargo. Estás con Elkin y ¿quién más? Lizeth. Ilse, ok. Siguiente. Andrés Correa y Andrés Corredor, ¿sí? Yes, teacher. Siguientes. Johan con Julián. ¿Sí? Siguiente. Ginette y Carlos. Siguiente. Mabel con Cindy, profe. Cindy. Ok. Siguiente. José con Julián y con Brian. Sí. Y por último, Juliet y Jessie. Yes, teacher. Okay. Gerson and Keiner. Sí, ya, perdón, fueron los primeros. Por eso no los mencioné. Ok, ¿listo? ¿Quién acabó de ingresar nuevamente? It's me, teacher. Ok, ya, listo. Ya pueden ir a las salas. I'm sorry, teacher. Could you Te agrego could al you send grupo. me Ujú. Ok, both screens? listo. Ujú. Yes. Vamos a Thank you las very much. salas. ¿Cómo va? Hi, teacher. Hello. Entonces, con... Give me a second. Ok. Yes. Can you Yes, see my I can see. screen? Yeah. Okay. Jesse Calderon. Okay. In lines. The first. Same. Acá me hace falta 70. colocarle como unas fotos en Sí. estos que no las he Sí. buscado. Y ya. Comenzó en 1973 Ujú. y 46. Ese sería hasta el 46. Sí, espera. Ay, no sé. Como... Pues nos faltarían las reglas. Ok, espera. Sí, las reglas hacen falta, pero ya las tengo resumidas para subirlas solamente, para montarlas mañana. Ok. Bueno, chicos, ¿planean incluir la información de la historia en las diapositivas? O Con sea, imágenes, sí. esto es como tu introducción, pero le recomendaría yo, la presentación en general va a ser como de 6 minutos
cada grupo, 5 minutos. Entonces planeen una presentación para 5 minutos. La mitad de eso son 2 minutos. 2 minutos hablando no es poco tiempo, ¿cierto? 2 minutos y medio. Entonces, esto ya es como la mitad del proyecto, la historia y las reglas. Es decir, si van a incluir algo más de la historia, entonces de 1733 en otra diapositiva, 1813 en otra, ¿sí? Lo más relevante pues de cada una, ¿ok? No simplemente la línea del Ok, tiempo, pues ok. porque eso es el apoyo cuando tú vayas a estar hablando, ¿ok? Entonces, eso pues Ya, pero hay que pensaba tenerlo en no cuenta. colocar tanta letra, por eso coloqué solo las fechas Ok, para recordarlas y como una palabra clave. no, en la indicación, pues es que no sé, como es, esto es la segunda entrega. Si me entregas 2 diapositivas, nos quedamos cortos, ¿ok? Yo entiendo si es mejor no incluir tanto texto, pero si escribes 2 o 3 palabras, prefiero que te apoyes más en las diapositivas y no estés leyendo por aparte otro texto mientras vas a presentar, ¿sí? Porque igual Ah, eso es ok, lo que vas a ya usar puedo como escribir material. más. Ujú. Puedes escribirlo un poco más, sí, o algo que te dé como más contexto en el momento de la presentación. Ujú. Entendido, sí. Entonces sería Ok, como teacher. más, Sí, o sea, más diapositivas. está Sí. bien que quieran hacerlo así más dinámico, no tanta letra, tampoco quiero un párrafo completo, pero lo que tú dices, sí, algunas palabras clave o frases clave como bullet points, sí, como punticos Sí. que te puedan ayudar. Sí, ¿Ok? Listo. Ok, ok, teacher. teacher. Bueno, voy a ir a otro grupo. Bye bye. Hi, teacher. Hello. Teacher, voy a hablar Tell en me. español para que me Ok. expresar mis dudas Ujú. puntualmente. Ya tenemos, Ok. digamos, ¿qué hicimos? Se pasó la primera entrega, se soportó Ujú. pues con algunas imágenes. En la primera entrega nosotros abarcamos todo lo que Ah, estaba pidiendo, todos los ítems, ¿sí? Hasta ajá. todo, Sí, todo. hasta Importance People, Teams. Ujú. Pero cuando yo pregunté al inicio de la clase, su merced habló que únicamente hasta History Behind It and Rules, I think. Sí. Ujú. Entonces, nombre, Pero, historia y reglas. pero entonces que lo trabajamos hasta Déjame ahí ver, ok, sí, lo que yo les voy a revisar mañana, o sea, si ustedes tienen algo de ahí para abajo, no lo voy a revisar por ahora, ok. Revisaré historia y reglas. Entonces, bueno, en las diapositivas veo que hay bastante texto. Entonces, que quiero un punto medio entre no imágenes y 2 palabras, pero no un párrafo completo, ¿sí? Si me entienden, pueden hacerlo Sí. como frases clave, varias frases separaditas, así como por bullet points, ¿sí? Como por punticos, qué sé Ujú. yo. Sí, señora. Entonces, como hacer ese resumen, incluir las imágenes, si tienen algún videito como introductorio. Bueno, Sí, lo incluimos ujú, acá los links a la parte final. ujú. Ok, entonces hacemos el resumen, pero únicamente hasta Rules. Rules, sí. Mañana revisaré historia y reglas. Ujú. Ok, entonces Ok, resumimos hasta reglas. Vale. listo. Ujú. Ok, Y ya. Ok, muchas gracias. ok. Ah, mira, dice correcto. Hola, Hi, profe. teacher. Hello. Esto, ya te comparto pantalla y te muestro. Ok. A ver. Ujú. Teacher, ¿ahí está viendo? Yes, I can see it. Mira. Ujú. Ok. Ujú.
Ok. Listo, entonces es solo recuerdas que es solo reglas y la historia. Los jugadores, igual lo puedes dejar en la presentación, pero lo que yo voy a revisar es nombre, historia y reglas. ¿Ok? Y bueno, aquí ya veo mucho texto, entonces es un punto intermedio entre un párrafo completo y dos palabras clave. No, queremos eso como frases clave que obviamente te ayuden a ubicarte en la presentación, pero no párrafos pues tan largos, ¿cierto? O tanto O sea, texto en una cambio presentación. es lo de los jugadores. ¿Ok? Lo más Lo de importante es las historias y las reglas. Sí, lo que vamos a revisar ahora es historia y reglas. ¿Ok? ¿Listo? Y cuando me envíes el formato, por favor en Canva, no me lo envíes como PDF, sino me lo ¿Cómo te lo compartes envío en por Canva. Canva, teacher? Creo que ahí te da la opción como de compartirlo. Espérame. Porque si no, pues lo paso de PDF a normal y ahí te lo comparto. ¿A PowerPoint? ¿O a qué te refieres? ¿En qué formato? Sí, a PowerPoint, voy a ver si lo puedo pasar a PowerPoint, pero voy a mirar ahorita en Canva cómo te lo puedo compartir. Sí, igual no Porque es creo que ahí relevante. te deja como mandar al correo, algo así. Sí, también me lo puedes enviar al correo así como, no sé si es como un enlace de Canva. Bueno, Sí, creo que entonces sí, pero ahorita entonces miro. que no sea PDF, ¿ok? Dale. Entonces, y recuerda lo de no párrafos tan largos, pero está bien, está chévere la presentación. Ok, listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, teacher, por ahora solamente es enviar la presentación, ¿cierto? Todavía ya como de Sí. sustentar y eso por ahora No, no. eso va a ser en ciclo 4, ¿ok? Todavía nos queda Ah, como un mes, creería yo, que son como 10 días por ciclo. Entonces sí, 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 como un sí, mes sí. aproximadamente para Nosotros poder terminamos, sustentarlo. terminamos el ciclo el viernes, el lunes ya comenzamos el El ciclo lunes 3. no, el miércoles. O sea, descansa lunes, martes y empezaríamos el 1 de febrero. Ah, ok. Ujú. Siempre hay como un par de días de Sí, sí, descanso. como unos 2 días de descanso entre ciclo y ciclo. Ujú. Bueno, teacher, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, voy a ir a otro grupo. Bueno, listo. Bye, Teacher. bye. Ah, sorry, I was here. Ya había entrado a este grupo, ¿cierto? No, ¿No? Ah, ok. not yet. Ok. Cuéntenme cómo van. Bien, profe. Bien para no preocuparla. ¿No tienen la presentación aún? Ah, ok, sí, sí veo algo. No, sí, sí. Ok. Synchronize Es, screen. Okay. do you see my screen? Yes, I can see it. Okay, and Déjame ver las otras, la de la historia, history. Ok, listo, ya ahí veo algo. Recuerden que en esta entrega solo voy a mirar historia y reglas. Estas diapositivas son las que ustedes van a usar como apoyo en la presentación. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Que lo que ustedes vayan a hablar de la historia incluyan algo más en las diapositivas, piensen en otra, como bullet points, ¿sí? No quiero un párrafo, pero tampoco solo una palabra, porque yo sé que ustedes se van a apoyar en esas diapositivas, entonces prefiero que vean la diapositiva y recuerden lo que tienen que decir y no que estén leyendo en otro documento aparte porque no se acuerdan. Si yo veo regulation, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenía que decir en esa parte, cierto? Entonces, es como no incluir el párrafo tal cual copiar y pegar, pero sí añadir algunas frases clave para cada aspecto de la historia del que van a hablar. Ahorita solamente les voy a revisar historia y reglas. ¿Ok? Lo demás que tengan por ahora no lo voy a revisar. Si ya tienen lo de los campeonatos o de los
representantes como más destacados, todavía no. ¿Ok? Enfoquémonos en historia y reglas. ¿Ok? Ah, ok. Ese todavía, por ejemplo, no, eso pues lo pueden dejar si quieren, pero todavía como no me voy a enfocar en esa parte, sino historia y reglas. ¿Ok? Ok. Eso, bueno, está bien. Las reglas están divididas por puntos con las imágenes, está chévere. Ujú. Eso, y el equipo. ¿Ok? Entonces es como ampliar es un poquito más de la historia. Ay, Ok, profe, teacher. yo ¿Ok? quería preguntarle algo, pues algo más adelante, pero como para saber. Nosotros queremos colocar, como, no sé si podamos, pero queremos colocar este videíto, que es como un resumen y Ujú. algo chévere de natación sincronizada. Pero queríamos saber si ese tiempo no lo vas a descontar del tiempo que nosotros debemos tardarnos o si nos da la oportunidad de colocarlo por, digamos, si Sí, la recomendación de los días es 1 minuto, minuto y medio máximo, porque si nos extendemos, pues no nos van a alcanzar las 2 horas para todas las presentaciones. Entonces, que la presentación en total sean 6 minutos máximo, ¿ok? incluyendo el video. Incluyendo el video. Por eso les recomiendo que sea 1 minuto, minuto y medio. Si es un video de 3 minutos, no, ya nos cogió mucho tiempo de la No, presentación, ¿ok? no, no, también es un video corto, teacher. Ujú. Creo que es de 1:40 y algo. Ah, bueno, perfecto. Sí, 1:48. ¿Listo? Bueno, Vale, teacher. chicos. Ok, teacher, thank you. Bueno, Yo- voy a entrar a otro grupo. Hola, cuéntame. Teacher, ahorita lo que estamos haciendo es revisar el adelanto del proyecto. Ujú. Sí, señor. Ah, es que yo no sé si ya pasaste por mi sala porque en un momento se me fue el internet. Sí, saliste, no había entrado a la sala. Entonces, si tienes algo por mostrarme, Sí, lo puedes hacer en este momento. Ujú. ok. Acá ya, estoy compartiendo pantalla. Nosotros es Ultimate Frisbee. Ujú. Me Ok, puso lento el computador. Bueno, entonces, good. Ujú. a Por mí no me ahora, han hablado de historia y reglas, ¿no? tienes el internet como malito, no te entendí casi. La parte de las reglas, pero no sé si, digamos, tengamos que poner algún video en esta parte o si así está First, bien. first, second, third. No, eso está perfecto. Si encuentran algún video, pues como para apoyarles eh, el- la presentación, lo pueden incluir, pero si no lo pueden dejar para el final como con la parte de los representantes importantes y eso, el video puede ser en relación a eso, no necesariamente ahora, ¿ok? Con lo de la historia y eso. Ok, Ujú, pero la esa parte está esa de bien. los representantes no va en esta entrega. No, todavía no. Ah, ok. Ujú. Sí, esas son mis diapositivas. No sé si tengas ¿Qué? alguna Sí, está bien. corrección que haya que Dale hacer. para atrás, déjame ver otra vez, la ¿Más primera, atrás? la historia. Ahí Ok, está. ok. Ahí está como el resumen de todo lo de historia que van a hablar, ¿sí? Es como una Sí, es parte como una cortica. línea de tiempo. Ok, ok, sí, me parece que está bien, está chévere. Y el texto está acorde, no está muy excesivo en la presentación. No, me parece que está súper bien. No Ah, vale, tengo teacher. ningún feedback para mejorarlo, está súper. Listo, Vale. William. Dale, entonces voy a Entonces, yo ingresar a me otra conecto a sala. las 8. Ujú. Sí, a las 8:10 yo creo que vuelven con la profe para que tengan el tiempo de descanso. ¿Listo? Listo, teacher. Gracias. Chao. Bueno, chao, chao. Hola. Bueno, chicos.
teacher. Hola, Hi, ¿cómo teacher. van? ¿Tienen algo para mostrar? ¿La presentación? ¿O aún no? Sí, ya la teníamos lista. ¿Ok? Tenemos un minuto, si me puedes compartir pantalla. ¿Quién era el que estaba compartiendo? Era Julián, pero yo también la tengo. Espérame un Ah, dale, segundo. listo. Creo que ya no vamos a alcanzar. Bueno, se nos va a cortar la sesión. Dale, profe. ¿Están viendo? Sí, estoy viendo la pantalla, pero no se ha abierto la presentación. Ok. Me avisan por favor cuando se pueda ver la presentación. No, aún no. No, tan raro ya lo estoy esperando. Ok. Déjame ver. Bájala, ya la veo. ¿Puedes darle para ver las otras? Se me trabó, espérame, profe. Ya no vamos a alcanzar. Bueno, lo que alcancé a ver rápidamente, vi que hay un texto largo en las diapositiva 4, ¿ok? Entonces, ahí les recomendaría que lo... se ve, o sea, es muy cargada la diapositiva, entonces hacer resumen de esos párrafos y ponerlo como así como lo tienen acá, ¿no? Como en bullet points, no tanto el texto completo en las anteriores, sino más resumido en la de la historia. Ahorita ahí ya lo que tienen los jugadores y esto. Por ahora no vamos a revisar los jugadores, sino historia y reglas, ¿ok? Únicamente, historia y reglas. Entonces, enfoquémonos en eso. Listo. Hola, chicos. Bueno, ya están todos, creo. Discúlpenme, chicos, los que no alcancé a entrar a sus salas, pero bueno, la recomendación para todos es la misma. Vi algunos grupos con muy poco texto en la diapositiva, solo una imagen y una frase pequeña, y otros con párrafos muy grandes. Entonces, lo que buscamos es un punto medio entre eso, que las diapositivas nos sirvan como apoyo, que podamos leer de ellas si es necesario o recordar, pero que no sea todo lectura o que porque solo tengo una palabra, entonces no recuerdo y voy a leer, sí, en otro documento, en el papel que tenga, no. Entonces, tengamos esto en cuenta, que este es el material que vamos a usar para la presentación final y que tengamos un balance, un resumen o frases clave, sí, como en puntos que nos ayuden para la presentación, ¿ok? Entonces hacemos los cambios pues necesarios para esta diapositiva, ¿listo? Esa es como la recomendación general. No sé si tienen alguna pregunta. Los chicos que no alcancen a ingresar a las salas. No ¿Ok? questions. Listo, chicos. Entonces, como no tuvimos el descanso, ya le dije a la profesora Laura, vuelven con ella a las 8:10, digámosle a las 8:12, ¿ok? Para que tengan los 10 minutos de descanso. ¿Ok? Okay, teacher. Thank you. Chicos, bye bye. Thanks, teacher. Bye.